Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de una historia que se llama Fist of the North Star, la cual tiene muchísima historia. La humanidad no ha sido erradicada y en este páramo gobernado por la ley del más fuerte, los débiles solo pueden rezar para que la muerte sea más rápida. Pero entre las cenizas del viejo mundo, un depredador vuela sediento de sangre, con su capa de plumas negras rasgadas que ondea con el viento del desierto, hombreras de pinchos oxidados y un cuero negro ceñido que apenas contiene una musculatura hipertrofiada y venas marcadas, y una mirada fría oculta tras un antifaz con forma de pico de ave. Se encuentra el mismísimo emisario del inframundo, el heraldo de la constelación perdida, Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches al Tonight Podcast. ¿Y qué crees, Miguel? Te equivocas, estás mirando por encima de mi hombro porque el dios de la muerte, Kenshiro, está allá arriba en cabina y es Pollicio. Bien, Miguel. Muy bien, está el guerrero Pollicio. Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso vamos a estar hablando de Fist of the North Star. Tenemos esta lista enorme aquí en el Tonight Podcast de episodios por hacer y uno de estos fue una recomendación. No sé de quién, pero se la agradezco mucho, que fue esta de Fist of the North Star. No sé, ¿esa fue tuya, Abraham, o de quién? ¿No te acuerdas de quién la dijo? Creo que fue de Mauricio. Le mandamos un saludo, creo que fue de él. Ya. Y pues nos pusimos a ver no, vamos a hablar sí por encimita de todo, ¿cómo sería? De todo el background de este cómic, de donde empieza, ¿no? Que es un manga, porque ha habido manga, ha habido ovas, ha habido anime, ha habido una nueva versión. Nosotros, bueno, yo para preparar este episodio, me aventé la versión que está sacando Prime, que ahorita va en el momento en que grabamos esto va en el capítulo 10, parece que serán 20 episodios, ahorita les decimos toda la información, y qué bueno está. Pero, Abraham, te pregunto, ¿tú cómo supiste de Fist of the North Star? ¿Cómo llegaste a esta historia? Bueno, fíjate que allá en la remota era de los 90s, a mediados de los 1990s, que salía esta revista de Comic Scene, había un anuncio que anunciaban muchos VHS que te vendían por correo con animación japonesa, que era precisamente de esta época de mediados de los 80s y de principios de los 90s. Estaba Star Blazers, estaba White Knights, estaba evidentemente Fist of the North Star con Kenshiro así golpeando al frente. Y yo dije, caray, qué curioso nombre, ¿no? El puño de la estrella del norte. Pues a saber qué es, y te quedas con esa idea, ¿no? Full Metal Panic también ahí estaba anunciada, muy buen anime, luego hablamos de él. Entonces, había en estos inicios de la era del cable en México un canal que se llamaba Network One, y resulta que los sábados en la noche, que era un canal completamente en inglés, no solo pasaban películas de Troma Pictures, sino que también de repente pasaban animes. Curiosamente, este White Knights que comento, pues salió ahí lo vimos. Y también censurado por su alto nivel de violencia y gore, pues me aviento esta historia que se llama Fist of the North Star, que es la versión que se hizo para Estados Unidos, doblada en inglés, de el OVA de 1986. Y si quieres, ahí te paso a ti el balón, nunca mejor dicho en esta época. Pues mira, vamos a hablar un poquito de los orígenes de este cómic. Para empezar, pues esta es una de las obras más influyentes, historia del manga y del anime, por su estética, porque definió cómo iba a ser la violencia y cómo iba a ser el arquetipo del héroe implacable. Y pues todo esto comienza con el manga, que nace en el 83 en la revista Weekly Shonen Jump, que si se ponen a investigar acerca del manga, esta es como que la revista donde aparecen como las grandes obras, la Weekly Shonen Jump. Y aquí en el 83 se publica Fist of the North Star, o también llamado Octo no Ken, no sé si lo pronuncié bien. Y detrás de esto está Buronson, que es el escritor, y Tetsuo Hara, que es el dibujante. Y pues lo interesante aquí es que ellos venían de un fracaso editorial, habían hecho un manga que no había funcionado. Sin embargo, pues eran dos grandes talentos, y el editor viendo, bueno, estos dos personajes me pueden
pueden hacer un buen manga. No salió, pero vamos a sacarle brillo al diamante, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hacer. Y él les propuso la idea muy simple, pero muy poderosa, que fue la siguiente, que un personaje derrotara a sus enemigos atacando los puntos de presión. Esto porque dentro de las artes marciales chinas y dentro de la medicina china hay ciertos puntos nerviosos que controlan el organismo, y entonces aprovecharon eso para que al golpear en esos puntos nerviosos, en esos puntos como que explotara la gente cuando los tocaras, ¿no? Cuando los golpearas. Y ese fue el núcleo de la serie. Y originalmente en esta revista del Weekly Shonen Jump normalmente sacan primero one shots. Si el one shot funciona, ya les dan más páginas. Si estas funcionan, se va haciendo como más grande todo, ¿no? Y pues estaban creando este cómic, este manga, y empezaron a ver, bueno, qué está de moda en este momento, ¿no? Vamos a ver en qué nos podemos influir, ¿no? Para hacerlo más brutal, más poderoso, que la gente jale. En ese entonces, pues estaba de moda la película de Mad Max, que tenía todo este mundo posapocalíptico. Se agarraron de ahí. Obviamente, pues una de las principales referencias del arte marcial todo el oriente es Bruce Lee, así que metieron esta filosofía y este combate que tenía Bruce Lee, y luego pusieron estos cuerpos hiper exagerados, muy musculosos, muy altos, y curiosamente el aspecto del personaje, a mucha gente, a mí también me recuerda a Sylvester Stallone en Rocky, no solo la cara, sino que ahora que estuve viendo el anime en Prime, hasta la voz se la hacen así como de Sylvester Stallone, que habla así, como no sé cómo le hace Abraham, igual y te sale mejor la imitación, pero es así, una voz muy grave, pero con la boca chueca. Me fascinó, y tiene como un poquito de samurái, pero como del oeste, pero con, no sé, como Conan el Bárbaro, no sé, es una mezcolanza de ideas buenísimas. La historia ocurre tras una guerra nuclear, ya la sociedad colapsó completamente, nada más hay pura violencia, y Kenshiro es el heredero del Hokuto Shinken, que es este arte marcial que permite matar desde dentro del cuerpo. Literalmente sus enemigos explotan, y lo importante es que no les pega por pegarles, no es un castigo, porque Kenshiro no pelea por el poder, él pelea para ayudar a los débiles. Tiene esta ética. En un principio pues vemos que es así como un alma desolada, ¿no? Y no sabemos bien cuál es su motivación. Ya luego vemos cuál era la motivación, pero la motivación, no voy a hacer spoilers, pasa algo por ahí, pero siempre tiene esto de ayudar a los más débiles. Y pues eso, llegamos al pin que me había puesto Abraham del anime del que él platicaba en el 84, que fueron 152 episodios, y aquí pasa algo clave porque me imagino, leyendo aquí la información que me pasa Pollichi, con lo que estaba platicando Abraham, de que podías verlo por cable o por temas, en ese tiempo había parabólicas en los 80s. Para la gente muy joven que esté escuchando este episodio, pues las parabólicas eran algo así como unos discos gigantescos arriba de las casas, de normalmente gente que tenía dinero, ¿no? Para pagar eso, y ya satélite podían tener varios canales de televisión en sus casas, y pues eso, podían ver por ahí este anime que se popularizó, se volvió un fenómeno cultural, tuvo frases icónicas, definió la violencia en la acción, estableció el arquetipo de este héroe silencioso que luego se repitió, ¿no? En muchas otras series, otros animes, y pues no existirían muchas de las cosas que hoy damos por hecho en el anime si no existiera esta obra. Hay varios autores que han dicho que pues de hecho este anime fue su influencia para posteriormente ellos hacer su obra. Entre estos está Dragon Ball, está JoJo's Bizarre Adventure, está Berserk. Lo más importante es que se define esta idea narrativa del héroe que no duda en matar, pero que tiene un código moral. Y ahí te regreso de nuevo el balón, Abraham. De toda esta parte, no sé si tú has llegado a leer el manga, ya nos platicaste que viste la animación, pero de hecho hubo ovas, hubo creo que hasta videojuego. ¿Llegaste a ver otros ¿cómo podríamos decir? Otras formas en las que salió esta historia? No, fíjate que, como dices, yo vi este anime en los 90, se me quedó muy grabado, y ahora que Prime lo trae de nuevo, yo dije, mira, la voy a volver a ver, y oh sorpresa, es una producción reciente, creo que es del año pasado, es de este año, ya con un estilo de animación que yo siento que tiene mucha influencia de modelado en 3D. Te das cuenta que la animación de repente está demasiado limpia, demasiado el grosor de línea, todo está así como que muy homogéneo.
Y sin embargo, la verdad es que sigue siendo una historia disfrutable, como dices. Para los que en la década de los 80 crecimos con Mad Max número 1, yo dije, este es el Mad Max acupunturista. Y todos los villanos, dije, ¿cómo es posible que en un mundo donde ya no existe vegetación ni animales, estos tipos están de gimnasio, están increíblemente bien alimentados y bien desarrollados? Ándale, comen su proteína. Sí, no les falta la proteína, ¿no? Entonces, todos son así, todos los villanos parecen estos punks de Mad Max 2, el guerrero de la carretera con moicanos y con picos y con armaduras hechizas, y bueno, no dejamos de recordar, como dijiste ahorita, la influencia que no tendríamos a los Caballeros del Zodiaco sin este trabajo que se aventó, que vimos originalmente en el anime y que después vimos a lo largo de estos años, de principio de los 80s, y que definitivamente incluso el concepto de Street Fighter, porque yo decía, ándale. Qué curioso que Kenshiro es como Ken, así con el pelo oscuro y corto, y este otro personaje que sale ahí, Rao, creo que es, pues es como Ryu, hasta en el nombre, ¿no? El güero que tiene como si fuera una versión de Ken, pero entre comillas opuesta. También es bien interesante que cuando Kenshiro golpea haciendo las exclamaciones que hacía Bruce Lee, estos gritos muy agudos para descargar la energía en el golpe, también él los hace muy rápidos. Entonces, como dices, hay todo este vibe ochentero de Rocky, de Mad Max, setentero, pensando en el gran dragón que fue Bruce Lee, y al mismo tiempo el fundamento de este concepto de tú tienes una técnica así muy muy depurada, pero ¿qué crees? Yo también tengo una técnica increíble inspirada por los grandes maestros, y por eso el primer golpe que me des no me va a hacer nada, yo te lo voy a regresar y te voy a mandar hasta la esquina, pero ahora descubro que ya te enseñé mi única técnica secreta y tú tenías otra, entonces vuelves a atacarme y con ese segundo ataque me mandas a la constelación guardiana. No estoy describiendo al puño fantasma de Iki, estoy describiendo a Kenshiro con el Hakuto, Hakuto no Ken, perdona mi japonés. Entonces, definitivamente todo este concepto de después hablar de peleas de videojuegos, donde recordemos, esto empezó en el 83, los videojuegos en el 83 pues eran más bien pixelitos moviéndose. Sí había juegos de box, juegos de karate, pero eran pantallas fijas donde tú controlabas un mono y el jugador opuesto o la computadora controlaba el otro. No era esta mecánica de Street Fighter donde hay todo un torneo, de Punch Out, donde tienes que ir avanzando con diferentes contrincantes, de Double Dragon, donde tienes que ir venciendo también a diferentes punks descamisados hasta llegar a un jefe y vencer al jefe y pasar al siguiente nivel, para rescatar a la chica. No existiría nada de esto sin el puño de la estrella del norte. Entonces, su importancia en la cultura japonesa, en la cultura moderna, occidental, pues es innegable. Y bueno, en términos generales, Miguel, ¿qué personajes te han llamado más la atención de esta nueva adaptación de Prime que está disponible para quienes quieran verla? Pues mira, de entrada, el propio Kenshiro, ya te decía yo que tú lo dijiste muy bien ahorita, este tipo de arte que usan en Street Fighter de personajes muy altos, muy como alargados, sí, de piernas muy largas, brazos muy largos, pero hiper musculoso, y que en Prime, te digo, le pusieron esta voz como de Stallone, habla así muy profundo, ¿no? Y como tú dices, se avienta toda una letanía para explicar, sí, tú me vas a pegar, pero yo tengo aquí desarrollado este sistema que al dar el golpe, y luego me encanta que cuando golpea, porque les avisa a los villanos, si tú me haces esto te voy a pegar así, el villano no se la cree y lo atacan, y entonces él, lo que previamente le había dicho lo hace, les pega, no sé, en el tórax o en el hombro o algo así, y entonces ponen la imagen en blanco y negro, dice, el golpe del hombro. O sea, no sé, está todo como muy bien hecho, y luego cuando, como tú dijiste, como hacía Bruce Lee cuando hacía sus golpes, que pasa de hablar así muy, muy profundo y pues muy baja, de repente se agudiza y él y da así como los golpes, no sé, el personaje me encantó, Kenshiro, ¿no? Como todo el diseño, el traje,
los gestos, las catas que hace cuando va a pelear, los golpes, cómo está diseñado la dirección de las batallas. Incluso, fíjate, yo creo que si hubiera estado Gil, él nos podría dar luz en este asunto, pero creo que aquí hay en la animación como CGI, como lo que hicieron ay, se me fue una animación ahorita que está en Netflix, se me fue el nombre. Cyberpunk, ¿qué es? Déjame lo busco. Bueno, sí hay una reciente de un par de años atrás que se llama Cyberpunk. No sé si pero no es Cyberpunk, es otra que es de un videojuego, se me fue el nombre, donde sale una chica de cabello azul con una trenza. ¿Cómo puede que se me puede olvidar el nombre de esto? Bueno, el caso es que en esta animación yo me parece, o es mi elucubración, que los monos, los muñecos fueron como diseñados en 3D y les dibujaron encima así con texturas y con achurados de manga, pero la dirección tampoco es como si fuera una animación, o sea, de repente sí es como animación en 3D, pero de repente la dirección es totalmente como de anime, de manga, porque ya ves que los animes luego tienden a hablar mucho, entonces el personaje nada más se le mueve la boca y van haciendo como paneos muy, muy despacitos. Y sin embargo, cuando son la parte de los combates, la dirección se mueve rapidísimo. Entonces me gusta eso porque hay un muy buen equilibrio de que estás oyendo lo que dicen, te están dando toda la información, pero a la hora de entrar en la batalla, todo se vuelve muy dinámico, todo se mueve muy rápido y me gustó, ¿no? Y aparte está muy bien reforzado porque está este otro personaje, el muchachito que se encuentra en la prisión al principio y que lo va acompañando, que es como su sidekick, ándale, Bat, que tiene mucho cabello. Igual, ¿no? Ves cómo el cabello nunca cambia como de posición, o sea, si lo hubieras dibujado varias veces, verías como un cambio, ¿no? Pero el cabello siempre es como el mismo, como si estuviera en 3D, pero con un 3D con dibujo encima. Entonces no sé, es como muy particular esa animación, pero funciona muy bien. Y los escenarios, esos sí están pintados en 2D. Entonces es una combinación entre tecnología vieja con nueva. Y según entiendo, con la información que me pasó Pollicio, cuando fueron los 80 que la sacó Toei Animación, fíjate, Toei sacó 152 episodios divididos en 2 partes. Y no se ceñían tanto al manga, porque el manga pues es hay mucha sangre, vamos a decirlo, es muy, muy gore el manga. Cuando lo llevan al anime, pues saben que lo van a ver niños, sí hay escenas de batalla, sí hay escenas fuertes, pero no como en la versión ahorita de Prime. La versión de Prime está más apegada al manga original, entonces pues estamos teniendo historias de muy buena calidad con la tecnología nueva aplicada en las cosas que ya funcionaron de los personajes. Y pues me encantó. Y otro de los personajes que también me gustó mucho es la niña que al principio le quería dar agua a Kenshiro y que Bat se burla y todo, la niña que no hablaba. ¿Cómo se llama? La niña muda, Lin. La niña Lin. Como Lin May. Que luego ya vimos que pues no era tan muda, ¿no? Y que tiene esta vocecita así, muy, muy tipludita. Esos dos personajes me cae bien que acompañen a Kenshiro porque son totalmente opuestos en cuanto a personalidad, pero dan buen equilibrio a cómo es él y cómo son ellos, ¿no? Porque él es muy callado, solo habla cuando son los combates, pero mientras no combaten, pues realmente dice monosílabos o habla muy, muy poco. Y entonces los que te dan toda la información son estos dos personajes. ¿Tú qué me dices, Abraham? Sí, a mí se me hizo bien interesante que por este mismo poder de la acupuntura que tiene Kenshiro, y yo me lo imaginé desde que lo vi, que la toca así muy suavemente, muy delicadamente, dije, pues este güey le va a regresar la voz, la va a curar con acupresión, porque no usa agujas, solo sus dedos, es acupresión, no acupuntura. Y es interesante lo que dices de que este Bat es el clásico mocosillo, sangrón y contestón que dices, pues si te le pones al tiro a alguien más grande que tú, es lógico que te va a sembrar en el piso, ¿no? Pero él a eso no le importa. Yo creo que también es parte de lo que lo hace un personaje interesante. Fíjate que entre los villanos, aunque son bastante genéricos, a mí se me hizo muy chido lo que hicieron con Jackal, con el Chacal, porque Jackal sí es un warlord del Wasteland, un señor de la guerra del páramo,
en la mejor tradición de Mad Max, de Lord Hamungus, y sin embargo, me gusta que cuando dice, si yo me le pongo el tiro a Kenshiro, este vato me va a matar. Entonces, ¿qué hago? Mejor voy a ser inteligente, voy a ser astuto como el chacal, ¿no? Voy a mandarle a otro y le manda a Fox, que tenía esta curiosa técnica de atacar desde el suelo, pero bueno, Kenshiro lo hace garras como todos, y cuando finalmente los secuaces de Jackal dicen, y bueno, ahí va bueno, no voy a hacer el spoiler, pero Jackal es un tipo muy inteligente, muy traicionero. Entonces, en este mundo donde aparentemente el más fuerte es el que tiene todas ganadas, pues el que de repente el más fuerte también sea así astuto, sagaz, que sea conspirador, ¿no? De que, ¿sabes qué? Voy a utilizar a este otro guerrero para que me quite de encima a Kenshiro. Y Kenshiro, curiosamente, cuando lo enfrenta ya finalmente, hay una especie como de justicia poética arte marcialista, y dices, eso está padre. Sería muy sencillo que una y otra vez, como lo vemos, Kenshiro usa su arte marcial secreta. Incluso cuando aparece su hermano de dojo o de crianza, como lo quieran ver, y lo enfrenta y te dice que existe Rao, que Rao tiene esta otra técnica donde no te voy a golpear en un solo punto muy rápido, te voy a golpear en varios puntos muy despacio, y ese es como una transmisión de una onda de energía que te parte a la mitad, ¿no? Como que, y lo dice, ¿no? Pues existen estas dos, como el yin y el yang, estas dos fuerzas de la misma disciplina del Hokuto no Ken, donde el maestro les dice, ustedes jamás deben pelear, está prohibido que peleen. Y sin embargo, como un primer villano que aparece en el anime reciente, creo que aparece ya mucho después en el manga y en la película, pues Rao tiene ahí un asunto pendiente con Kenshiro porque estaban enamorados de la misma mujer. Chan, 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 ¿no? Drama. Así son muy dramáticos aquí en la serie. Hay muchos clichés, hay muchas cosas que para los aficionados a la literatura japonesa, pues desde los grandes días de los samuráis y los shoguns y Musashi, pues estas historias donde te encuentras y tú quién eres, yo soy tal, y qué técnica usas, aprendida en tal monasterio, yo uso esta otra, pues veremos cuál es la más poderosa. Y se enfrentaron así y así, escribía el amanuense o el escribano que traían los samuráis, porque traían escribanos, traían gente que iba escribiendo lo que pasaba día a día en sus vidas, para poder hacer luego una suerte de gesta heroica, un corrido del shogun y decir, mira, enfrentó a en tal puente y lo venció con la técnica de la espada del viento del sur, ¿no? Y no, pero luego se encontró al que tenía la técnica de la espada del viento del norte y ahí murieron los dos. Así es este rollo de cómo ven los japoneses desde hace muchos siglos sus temas de los grandes guerreros legendarios, sus técnicas y sus enfrentamientos. Por eso, a veces en Occidente nos parece como que, oye, ¿por qué se paran y se empiezan a platicar y le empieza a explicar? Porque en realidad los samuráis lo hacían. Entonces, de alguna forma, para el japonés esto es muy lógico, ¿no? Es un poco como cuando aquí en las películas de vaqueros dices, y lo retaba un duelo, y era al mediodía, y era a mitad de la calle, y era frente a frente. Pues no, muchas veces era de la manera más traicionera, y muchas veces era en bola, y eran tiroteos desordenados, y muchos terminaban muertos por la infección que les hizo la herida, no por la bala en sí, pero en nuestra narrativa nos quedamos con esas formas. Y eso es lo que está interesante de ver aquí en Fist of the North Star, ¿no? Este inicio, se me hizo muy, muy padre también todo este rollo del recurso del agua, de la anciana que cuidaba a los niños,
Esto estuvo muy padre, es algo que también por ahí vimos en Mad Max, el tema de las mujeres procurando la sociedad, ¿no? Reconstruyendo la sociedad, como hizo Tina Turner en la cúpula del trueno. También, ¿no? Es un poco, creo que andaba más o menos por esos mismos años. Y me gusta eso de que la anciana dice, es que tenemos aquí un pozo de agua, y Kenshiro dice, ok, ¿cómo puedo yo ayudar a esta gente? Y creo que esa parte donde Kenshiro es un héroe, como dijiste hace rato, que no es nada más buscar la pelea por la pelea o la matazón como imposición, sino tratar con sus habilidades tan particulares de hacer de este páramo espantoso un lugar donde la humanidad tenga futuro. Hay un concepto también con este rollo de las semillas que se ve más en la versión del 86 que en esta versión, pues, de 40 años después, ¿verdad? Del 2026. Parece increíble, pero pues hay 40 años de diferencia entre la animación de la que estamos hablando y la animación actual. Sí, sí es correcto, porque tiene esto, ¿no? De las figuras míticas que hay una injusticia, él castiga y ya desaparece, ¿no? Y se va como a otra ciudad o a otro lado. Y decías bien de esta parte de donde está buscando, bueno, donde más bien llega fortuitamente, porque se encuentran en un bar en su camino, donde entra un niñito que pues caminó mucho tiempo en el desierto y el sol le dañó tanto los ojos que le dejó como los ojos con una nubecilla ahí, ¿no? Que casi no podía ver, veía borroso. Y ya va de regreso y llega con esta señora que cuidaba a otros niños. Curiosamente ahí se me hizo como, pues los voy a ayudar, pero el Kenshiro como que se queda, pues sí, sí los voy a ayudar. ¿Dónde está el pozo? No, pues que está allá abajo, pero hay un pedazo de piedra ahí que no nos deja pasar. Qué mal. Bueno, ni hablar, ya me voy. Luego más, pues spoiler, no, aquí sí voy a decir el spoiler. Voy a decir spoiler para el que no quiera escuchar, adelántele tantito, pero matan al niño. Y entonces ya cuando matan al niño, entonces ya sí que Shiro da un golpe y rompe la piedra para que haya agua. O sea, pues eso lo pudo hacer antes, ¿no? Y el niño no se hubiera muerto. Pero pues tiene que estar este drama presente, no esta violencia, que de hecho mucha gente podría malinterpretarla como gratuita, pero pues no, es una repetición sistemática, vamos a decir, que se tiene que cumplir esta función de ritual, de que tiene que haber esta injusticia para que él actúe, para que Kenshiro se ponga las pilas, y pues cada batalla, como bien decías, Abraham, aunque son parecidas, son distintas, ¿no? Porque el arte que tiene él es que dentro de su disciplina hay muchos golpes, muchos tipos de toques que él da, y cada explosión corporal es un espectáculo, porque a veces le puede explotar a alguien la cabeza, o el hombro, o se parte desde el torso, así, ¿no? Es un espectáculo, es un show. Y de alguna manera él ya emitió ese juicio, ya les dio ese castigo, y no mueren simplemente porque sí, ¿no? Son expuestos, son humillados, los enemigos son destruidos como consecuencia directa de esos abusos que tuvieron, y entonces es como una especie de violencia moral. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato, pista. ¡Ah! No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Fíjate que ahorita que estabas platicando ya me acordé cómo se llama la animación que te decía. Es League of Legends de Netflix, donde también los personajes están como en 3D y Taron encima. Esa era la animación que me estaba acordando, ¿no? ¿Cuál era?
Sí, no, bueno, el estilo es sumamente distinto, Diferente, pero, sí, es diferente. pero Ajá, sí, sí. coincido en que estos modelos 3D tienen cierta rigidez. Y bueno, League of Legends, la verdad es que la animación es maravillosa y espero más adelante Ese haya otra Hay que hacer, temporada y le hay que hacer dediquemos episodio, ¿eh? ¿no? Hagamos de un episodio, pero independientemente de eso, sí estoy de acuerdo que pues es un tema de una estética distinta. Y bueno, regresando un poquito a lo que estabas diciendo ahorita de la violencia gratuita, como dices, es difícil que si hacemos una historia acerca de peleadores, pues no haya peleas. Y de que en realidad, cuando estamos hablando de todo este asunto de la injusticia y la impotencia que sienten los pequeños pobladores tamaño normal, tamaño promedio como nosotros, y aparecen estos gigantes hipermusculosos en sus motos, digas, bueno, pues ¿qué va a pasar? No, pues se les enfrenta con valor, pero al final también pues está en manos de Kenshiro el hacer lo correcto, y como dice, a lo mejor a veces dice un poco, bueno, ustedes sigan con lo suyo y yo con lo mío, pero cuando ya se pone la cosa muy fea, pues ahí es donde él mete literalmente las manos. No, es una historia muy interesante, complementando un poco lo que veníamos diciendo hace rato de la historia detrás de esta franquicia, ya vamos a decir, porque pues ya ha tenido se ha expandido muchísimo, ¿no? Después de la animación que tú decías de los 80, la que tiene 40 años, ya hacia finales de los 80, después de mediados de los 80 vino la película animada, luego vinieron videojuegos, no uno, varias versiones, luego vinieron las OVAs. Según la información que me pasa Pollicio, hubo un live action en el 95. Supongo que los que están viéndonos en YouTube estarán viendo algunas imágenes de live action. Hubo spin-off de algunos personajes del anime, y ya luego llegó esta serie de Prime que pues es como una revisión, ¿no? de lo que se hizo anteriormente, pero sobre todo pues hay que entender que esta obra tuvo un impacto en obras posteriores, como ya decíamos Dragon Ball, como ya decíamos Berserk, que en estas otras obras la violencia que estábamos platicando pues la convierten más bien en competencia, ¿no? En torneos. Y Fist of the North Star, no, él la lleva hacia el horror existencial, pero no tan brutal, sino más en el aspecto ético. Y otra cosa que me gustó mucho del desarrollo de los personajes, que va como combinado con la imagen, con la estética, es precisamente esta construcción de la masculinidad, de que son todos así exagerados, músculos enormes, los trajes así con picos, con cuero, o sea, los ves y sabes que son malandrones. Bueno, siendo muy, muy realistas, si yo veo un camarada muy marcado con un traje de cuero y un bigotote, bueno, un látigo. Pensaré que a lo mejor le gustan otros hombres, y lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero bueno, no es la masculinidad tradicional. Bueno, que fíjate que los grupitos de fulanos, nunca había mujeres por ahí. De hecho, salen muy pocas mujeres en la obra. Entonces sí está medio sospechosón, ¿no? Mira, se nos olvida que en Mad Max 2, la mano derecha de Lord Hamungus, este camarada de ojos azules, traía un amiguito en la moto siempre, y cuando Mad Max se lo truena, se pone peor que ¿cómo se llama? Aquiles con Héctor. Usted decía, están estos hombresotes, vamos a poner, pero aunque representan esta idea de un poder físico muy, muy absoluto, ¿no? Porque ya no hay instituciones, ya no hay ley, ya no hay gobierno, no hay nada. Entonces entiendes que sus cuerpos muy trabajados, pues su herramienta de justicia, pues son ellos mismos, ¿no? Entonces tienen que ser así. Y aunque Kenshiro, pues sí, la imagen de él es muy parecida, es igual, rompe este modelo porque aunque él es invencible, él emocionalmente está devastado. Él no es como los otros, ¿no? Que son abusivos, que llegan a lugares y donde ven débiles, pues se aprovechan para tener todo. No, él es lo contrario. Él defiende a esos débiles, él llora, él recuerda, él está sufriendo. Entonces eso es una dualidad muy interesante porque hay mucha fuerza exterior del personaje,
física y mentalmente, pero mentalmente también hay mucha como fragilidad interior, pero de sus sentimientos, ¿no? Porque de su disciplina, al contrario, ¿no? Hay mucha fuerza exterior, entonces está muy bien hecho el personaje, y ese contraste pues es retomado después en muchas obras que le siguieron. O sea, si te fijas, él es de los primeros personajes que fueron así, pero si nos ponemos a enlistar personajes que tienen estas características que vinieron después, no acabamos con la lista. Así que pienso que este remake pues no es nada más como un ejercicio de nostalgia, ¿no? Responde a esta necesidad cultural que se está tomando mucho de hacer remakes de obras que funcionaron, y pues ahí es revisitar otra vez los orígenes del género en un momento en el que, como ya decía hace rato, con las nuevas técnicas de animación se pueden hacer cosas muy interesantes en la dirección de las batallas, de la violencia, y pues no sé, es así como un crisol así de que qué me funcionó del pasado, cómo lo puedo traer al presente, y qué puedo desarrollar con la tecnología que se está haciendo. Entonces, a mí me está fascinando la animación. En el momento que estamos grabando va a la mitad, todavía faltan varios capítulos, están poniendo uno por semana, pero buenísimo, buenísimo Northstar. ¿Qué más tienes que decir, Abraham? Ya yo creo que para ir concluyendo el episodio. Bueno, a modo de conclusión, otra vez, y estoy de acuerdo contigo, una buena historia bien contada sí aguanta un remake y una actualización. Por eso seguimos viendo adaptaciones de obras clásicas que tienen 200 años o 300 años. Yo no sé si Fist of the North Star va a durar 200 años o 300 años, ¿verdad? Pero creo que a 40 años de distancia, el anime original sigue siendo muy disfrutable, y esta versión sigue siendo bastante fiel al concepto original, con estas cuestiones de la cupresión y cómo no, es que con esto vas a morir, pero vas a morir dentro de una semana o dentro de 3 días. Entonces dices, bueno, pues eso está, digamos, interesante o entre comillas, le da cierto aire de suspenso, no nomás como que, van a pelear, le va a pegar y ya le ganó, ya lo mató. No, ¿qué puede pasar con estas técnicas? Pues ahí es donde te vas a ir dando cuenta. Entonces, sí creo que vale la pena verlo, y también un poco retomar esto que decías, un poco al margen de la forma de entender la masculinidad y la fuerza, porque al final del día, estos personajes del anime de un país sumamente machista como Japón, igual que México, igual que muchos países del mundo, pues de repente tienen estos personajes muy fuertes, pero que no se dejan llevar por sus deseos carnales, y al mismo tiempo muestran estos rasgos de piedad, de compasión, de empatía, donde a mí se me hizo interesante esto de que Kenshiro le dice a la niña estando en la cárcel, dame agua, por favor, y le da el agua y se le cae, y ay, perdón, no, pues no te preocupes, dame un poquito más. Entonces, de alguna manera dices, no tiene esta fanfarronería de yo soy el más fuerte, porque siempre hay alguien más fuerte que tú al final del día. Entonces, eso está padre, ¿no? Kenshiro sigue siendo un héroe. Creo que eso es lo que no hace falta en estos tiempos. Volver a tener héroes, gente que tiene la capacidad de hacer cosas por los demás a diferentes escalas, y que las hagan o las hagamos sin esperar recompensas, sin esperar nada a cambio, solo en la lid del bien de la comunidad, del bien del prójimo. Ese tipo de héroe es lo que necesitamos. Ya estoy un poco cansado de la infinita corrupción del héroe, y entonces dices, ¿ya para qué quiero villanos si todos los héroes están corrompidos? Y ya lo normalizamos, ya decimos, es que esto así es y así son y no hay de otra. No, puede haber de otra. Acuérdense que las historias son para inspirarnos. Y creo que aquí en este caso, donde toda la humanidad parece ya perdida porque ya ocurrió una guerra nuclear, y todo es un páramo desolado, pues no tenemos por qué llegar a eso. No hay camino para allá, que tenga retorno. Es un callejón sin salida. Sin embargo, en el día a día y en la comunidad, creo que todos podemos ser un poquito ese héroe que el mundo, al menos en este instante que nos tocó vivir, necesita. Pues tienes toda la razón, Abraham. Kenshiro pues no es un héroe tradicional, como dijiste.
en la animación pues todo está destruido y él en realidad no llega a salvar al mundo, no llega a reconstruir nada, él simplemente va caminando, ve una cosa que no le parece, un daño o algo que están, no sé, lastimando a alguien débil, va y lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? A su manera. En este universo pues ya no hay ley, ya la moral es opcional, ¿no? Hay gente que todavía tiene cosas buenas, pero la mayoría pues es una justicia muy primitiva, donde el castigo es lo que es definitivo, que tiene que ser inmediato, que tiene que ser brutal. Y como bien dices, por eso es relevante hoy, porque aunque el contexto cambie, pues los 80s, el remake, las nuevas audiencias, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tipo de justicia sobrevive cuando el mundo se corrompe? Y esta animación, Fist of the North Star, responde eso de manera clara, que pues es un hombre que carga con un dolor suficiente para decidir quién merece seguir viviendo, ¿no? Y pues eso, este anime está excelente, lo pueden encontrar en Prime, se llama Fist of the North Star, que pues la traducción sería algo así como el puño de la estrella del norte, Hokuto no Ken en japonés. Y pues nada, Abraham, muchas gracias por estar platicando aquí de esta gran obra, de esta franquicia, ¿ya? ¿Dónde puede contactarte la gente, Abraham? ¿Dónde pueden buscar las obras de Fantasías para Noctámbulos? Pues estamos en www.fantasiasparanoctámbulos.com. Ahí están las ligas a las redes sociales en las que me muevo, que mayormente son Instagram y Blue Sky, prácticamente solo esas dos. Pero ahí estamos, tu casa, mi casa, Miguel, la casa de muchos autores de aquí de México. Pues búsquenme como Cuervo Oscuro y probablemente me encuentren. No confundir con el brujo que hace videos de cómo atraer a la pareja que te gusta y atraer dinero. Ese es otro Cuervo Oscuro. Yo soy Cuervo Oscuro. Yo soy el Cuervo Oscuro que apareció en internet en 1995. Tienes más jerarquía de tiempo. Yo soy Miguel Ángel Hernández, a mí me pueden localizar, sobre todo les pido mucho que me sigan en Instagram, porque pues si me siguen me ayudan a mi trabajo, ¿no? Los editores se fijan mucho en el número de seguidores. En Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Si me buscan en Facebook, Miguel Ángel Hernández Art. En ambos lugares pueden ver mis trabajos como autor de historietas. Las páginas del Tonight Podcast, pues estamos en Facebook, en iVoox, en iTunes y nuestro canal en YouTube. Muchas gracias a todos los que ya nos siguen, a todos los que nos oyen. Y nosotros nos vemos y nos oímos en el siguiente episodio. Chao.